TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos. Este es un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Soy Fernando Quilaleo, periodista, y me toca conducir este programa. Muy gratificante estar nuevamente con ustedes este domingo. Hoy tenemos dos interesantísimos entrevistados, uno chileno y otro profesional que viene desde España, para tratar un tema muy significativo en nuestro país y en todo el planeta, porque en todo el planeta hay trabajadores y trabajadoras que tienen accidentes laborales, que tienen enfermedades asociadas al trabajo. De eso vamos a estar conversando hoy con nuestro primer entrevistado, que es Horacio Fuentes González. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Industrial Chile Construmet y además es secretario nacional de Salud Ocupacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Horacio Fuentes, bienvenido a Agenda Pública. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Vamos a partir con la primera pregunta. Mira, estaba yo leyendo algunas cifras oficiales y en los últimos 5 años en Chile fallecieron cerca de 1.900 trabajadores en accidentes propios del mundo laboral. Solo el último año fallecieron en distintas actividades 347 trabajadores y trabajadoras, tanto en accidentes ligados al mundo del trabajo propiamente tal, como a los accidentes fatales en accidentes, valga la redundancia, de trayecto, es decir, cuando los trabajadores y trabajadoras se trasladan desde su casa al trabajo. ¿Es inseguro el trabajo en Chile? ¿Es inseguro trabajar en Chile? A la luz de los resultados, yo me atrevo a decir que sí. Fundamentalmente porque si tú tomas en cuenta la cantidad de compañeros y compañeras muertas en accidentes de trabajo, que ya es bastante elevado, no es menos cierto que detrás de esas cifras de muertes hay una cantidad de lesionados por accidentes de trabajo que es mucho más impactante y más grande aún. Entonces el tema de fondo es que si uno no pone atención en esta situación, la verdad es que difícilmente podrá bajar las cifras. Ahora, el trabajo en sí debería ser lo más seguro posible, entendiendo de que si bien es cierto, el trabajo es un derecho, pero también para nosotros el trabajo representa, yo diría, algo muy importante no solo para el trabajador, sino que para su familia, porque es la fuente de ingreso que él tiene, digamos, para poder mantener su familia. Y eso yo diría que el trabajo es una situación bastante importante. Por lo tanto, la vida en el trabajo es mucho más importante que eso. ¿Son conscientes los trabajadores de este riesgo que involucra en ciertos sectores, por cierto, mucho más que en otros, pero en ciertos sectores laborales, como por ejemplo la industria minera, la construcción, la industria metalúrgica que usted también dirige? ¿Son conscientes los trabajadores o falta? Yo diría de que efectivamente aquí hay falta mucha capacitación en torno a esto. Fundamentalmente porque no todas las empresas actúan igual. Ya uno podría decir que el derecho a saber, que en definitiva es que el derecho a saber, ¿no es cierto?, es el que cuando yo llego a un trabajo, la empresa está obligada a entregarme todos los conocimientos en torno a los riesgos que significa la manipulación de elementos químicos o de lo que yo voy a hacer, lo que significa todo el entorno de mi trabajo. Yo diría de que, si bien es cierto, en algunas empresas se aplica, en otras estamos bastante lejos de esta situación. Entonces, si uno no aplica el tema del derecho al saber, efectivamente ahí hay una situación que indudablemente que esto es nefasto, digamos, para los trabajadores, porque se someten a riesgos que no están conscientes. Ahora, ahí hay un rol importante que yo creo que, más allá de la situación, la ley 1744 entrega herramientas a los trabajadores en función de la prevención. Porque aquí, cuando hablamos de muerte, hablamos de enfermedades, hablamos de accidentes graves,
lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Yo diría de que uno lo que debiera hablar, cuánto vamos a invertir en prevención y qué tiempo le vamos a dar a la prevención en estas materias. Y ahí yo diría que el comité paritario juega un rol importante, ¿ya? Porque yo no creo que haya algún trabajador que hoy día le interese llegar a las mutualidades, ¿no es cierto?, a los hospitales de las mutualidades, ¿no? Yo creo que a nadie le interesa eso. Lo que le interesa al trabajador es que finalmente, ¿no es cierto?, él vaya a su trabajo y tenga y pueda volver sano y salvo a su casa. Y que por último, y el fin último de esto, es que yo debo terminar como trabajador, ¿ya?, en buenas condiciones para llegar a vivir en mejores condiciones posibles dentro de mi periodo de jubilación. Ahora, la ley que usted acaba de mencionar, la 16.744 sobre accidentes del trabajo, ya cumplió 50 años, fue promulgada en 1968. ¿Considera que necesita ya hacerle cambios a la ley? ¿Hay expectativas en los trabajadores para modificar la legislación actual sobre accidentabilidad laboral? Pero claro, yo creo que siendo una ley que no es mala, ¿ya? Yo debo aclarar que esta fue la única ley que la dictadura no modificó. Ahora, no la modificó seguramente por ignorancia o porque efectivamente la difusión de esto en materia de derechos era poco conocida por los trabajadores, por lo tanto no era tan usada, ¿ya? Bueno, pero explicaciones más o menos, yo diría de que hoy día hay una serie de cuestiones que a nosotros nos interesan que esta ley contenga. Mira, fíjate que hoy día, ¿no es cierto?, está la figura del comité paritario, que es la única instancia donde tienen los trabajadores participación. No hay otra instancia. A los trabajadores la ley nos confiere ciertos derechos ahí, como por ejemplo y obligaciones, como por ejemplo la obligación de investigar en caso de accidente el accidente, ya sea leve o fatal, qué sé yo, o grave. Si uno pregunta, y durante hemos recorrido el país, como Secretaría de la Central, de la CUT, en este caso, hemos recorrido el país de norte a sur, y si uno pregunta a los trabajadores, ¿quién de los miembros del comité paritario, representante de los trabajadores, sabe investigar un accidente? La respuesta ha sido clara y concisa: ninguno. Al final, esa situación la termina investigando, ¿no es cierto?, el experto prevencionista de la empresa. Por lo tanto, ahí hay una distorsión en relación a la situación de los informes que puedan emanar en función de la investigación de un accidente. Ahora, ¿por qué se investiga un accidente? Yo no estoy diciendo que hay que buscar culpables. Lo que sí, yo tengo que buscar las causas para que después no se pueda volver a producir. O sea, es una medida de protección, al final. Y tomar las medidas para que no se vuelva a producir. Así es. Ahora bien, eso sucede una vez que el accidente ya se produjo. Y en materias de prevención, ¿hay trabajo de parte de los trabajadores, de parte de la empresa, de parte de las mutualidades, que entiendo que son las responsables de realizar todo este trabajo de prevención? ¿Cómo evaluaría usted el tema de capacitación en prevención en el mundo del trabajo, de los riesgos asociados a la actividad laboral? Yo creo que estamos bastante al debe. Uno podría observar que en industrias grandes, como las grandes mineras, ¿no es cierto?, y a lo mejor en las industrias siderúrgicas, hay una preocupación bastante seria en relación a eso, y uno puede valorar eso, ¿ya? Pero no es menos cierto que hoy día hay una cantidad importante de trabajadores que no tiene ninguna participación en estas materias. Por lo tanto, yo diría que, por ejemplo, para poder constituir un comité paritario se necesitan sobre 25 trabajadores. ¿Cuánto será el empleo que dan las pymes aquí en este país? Alrededor del 30 o 40%. Y algunos dicen que más. Y algunos dicen que más. Sobrepasa el 50%. O sea, empresas que tienen más de 25 trabajadores, menos de 25 trabajadores, llegan al 30 o 40% del total del empleo en Chile. Estos trabajadores no tienen ninguna posibilidad, de tener un comité paritario que se preocupe de esta situación. Porque el comité paritario, tal como lo dices antes, Fernando, tiene que tener un rol de prevenir, ¿no es cierto?, de prevención, lo que van. Y para eso necesita los espacios suficientes como para poder investigar
los puestos de trabajo en que se desarrollan los trabajadores y ir haciendo mejoras continuas en los puestos de trabajo con el fin de evitar accidentes de trabajo o evitar enfermedades profesionales. ¿Y en las pymes quién se preocupa de la seguridad? ¿Qué el dueño de la empresa, una pequeña, no sé, un taller de pintura, por ejemplo, de Pintenauto, donde trabajan 6, 7 trabajadores, de repente algunos van más volantes, algunos los contratarán por un tiempo, dependiendo cuánta pega tengan, ¿cierto? ¿Quién se encarga de prevenir de los riesgos tóxicos que hay ahí, de los riesgos materiales, que le pueda caer algún material? ¿Quién se preocupa? ¿El empleador? Que ahí de acuerdo a la ley, la responsabilidad principal es la del dador de trabajo, perdón. Ya decir, en este caso, del empresario. Ya está establecido en la ley y el Código del Trabajo también así lo establece. Entonces debiera ser él el que se tiene que preocupar, digamos, fundamentalmente de esta situación. Y un segundo elemento es que él voluntariamente, porque si no se lo exige la ley, podría contratar un experto en prevención de riesgo que le permitiera ayudar a resolver estos problemas, ¿ya? Aunque no fuera a tiempo completo. Aunque no, claro, puede ser. Consultor que sí, vaya. Claro, puede ser por horas, qué sé yo, y todo el tema. Pero efectivamente yo no tengo la estadística de cuántas pymes o empresas de menos de 25 trabajadores tienen contratado a un experto o cuánta es la preocupación que hay, digamos, en esta materia. Y ahí me parece que hay una situación que la ley tiene que venir a mejorar. Por ejemplo, yo, así resumiendo lo que nosotros creemos que es más importante hoy día, mejorar aspectos de la ley. Primero, tiene que haber protección para los miembros del comité paritario. O sea, no puede haber que hoy día los miembros del comité paritario solo uno tenga fuero. Segundo, si yo quiero hacer una labor de prevención, entonces el miembro del comité paritario tiene que tener tiempo suficiente como para poder capacitarse, pero además para hacer su trabajo, así como los dirigentes sindicales. Otro elemento es que efectivamente hoy día la ley debe venir a mejorar que a lo menos en empresas de 25 trabajadores tiene que haber a lo menos un miembro de los trabajadores que se preocupe de esta situación, al igual que está establecido en el Código Laboral para los dirigentes sindicales. Y creo que y tiene que haber una capacitación permanente a los trabajadores y a los miembros del comité paritario, representantes de los trabajadores en estas materias, ya en materias como investigación de accidentes, y tienen que tener fundamentalmente hoy día un reconocimiento más explícito de la ley de la labor importante que cumple. O sea, porque hoy día la ley está, pero quiero decir que efectivamente se nos entregaron responsabilidades, ¿ya? Pero es lo mismo que yo dirija el sindicato sin saber ni leer ni escribir. O sea, a mí nadie me preparó para esto, yo tengo que prepararme. Las mutualidades obviamente tienen una responsabilidad de prevención, ¿ya? Pero yo creo que hasta el día de hoy ha sido absolutamente suficiente el tema. Yo creo que son los trabajadores los que tienen que tener hoy día la mayor, de mi punto de vista, la mayor capacitación en prevención son los trabajadores que lo deben tener. Y en ese marco nosotros como CUT hemos venido desarrollando una serie de iniciativas que nos permiten avanzar hacia allá, digamos. Tanto en los temas en los seminarios de capacitación, incluidos los congresos que hacemos una vez al año, y que hoy día básicamente el trabajo se va a ver bastante más reflejado, fundamentalmente en la creación de la red de salud y seguridad en el trabajo, ¿no es cierto?, de la red sindical de salud. Bueno, la ley la ley permite la existencia de mutualidades o mutuas, como la dicen en España. Ya vamos a estar conversando con un dirigente para que nos aclare un poco la comparación con Chile en la siguiente parte de nuestro programa. Pero en Chile hay 3 mutualidades privadas o que son de generación de empresas privadas y una mutualidad pública. ¿Cómo es la relación que tiene la central unitaria? ¿Cómo es la relación del mundo sindical con las mutualidades? Bueno, nosotros tenemos una relación de cooperación básicamente con 2 de estas, que es la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad. Y que tiene que ver básicamente amparado en que parte de esos recursos tienen que dedicarlo a proyectos de prevención y todo esto. Nosotros como CUP postulamos esos proyectos y efectivamente tratamos de capitalizarlos, digamos, instruyendo a nuestros compañeros. Ahora, nos gustaría efectivamente que la relación fuera mucho más allá en términos de que
de que hoy día pudiéramos solucionar problemas. Nosotros tenemos un grave problema en nuestro país. Solo el 14% de las enfermedades profesionales se reconocieron, del total de enfermedades profesionales. Y ahí yo creo que tenemos un lío tremendo, digamos. Y no es un lío solo para el trabajador, que ya es un problema serio, sino que es un lío, digamos, para la economía de este país, pero fundamentalmente, yo diría, para la industria, porque hoy día, decir que hoy día se reconoce solo el 14% del total de los trabajadores que hoy día se presentan y producto de una enfermedad profesional, yo creo que eso es una situación que no es correcta. A ver, la última pregunta respecto a seguridad y salud en el trabajo, quizás antes de cambiar de tema. Según las estadísticas que yo estuve leyendo, que por lo menos conozco, hablábamos al principio de 1.900 trabajadores fallecidos y trabajadores y trabajadoras fallecidas en los últimos 5 años, 347 en el último año, en el 2017 que se tienen cifras. Las cifras del 2018 se van a entregar por ahí por abril. Lo que dicen las cifras es que aquellos accidentes fatales producidos en faena, en obra, en la pega, digamos, no en el trayecto de la casa a la pega o del lugar de detención, mayoritariamente, y la cifra es monstruosa, cerca del 98% de los fallecidos en trabajo son varones, son hombres. ¿Qué interpretación tienes tú respecto de esta cifra? ¿Por qué nos morimos tanto los hombres en la pega, en realidad? Esa es la pregunta. Más que las mujeres, quizás, porque somos más temerarios. No, yo diría que básicamente eso se debe fundamentalmente al lugar que ocupo en el mundo laboral. O sea, es decir, normalmente los trabajos más riesgosos y de más peso los llevamos los hombres. Pero ojo con la cifra, porque efectivamente en trayecto cambia. Sube un poco las mujeres. No, las mujeres 25% las mujeres, 75% los hombres. ¿Se fijan, no? O sea, mueren más mujeres que prácticamente que hombres en el tema del trayecto. Entonces, en definitiva, yo creo que se debe a eso, ¿ya? Pero mira, yo con respecto a la muerte, quiero decir que no tengo la cifra exacta, pero creo que por accidentes de trabajo han muerto en el mundo, pero muchísimo más gente que en las últimas guerras mundiales. Y diario, todos los días. Ahora, y aquí pasa una cosa que a mí me parece que es extraña y que no debiera ser. Cuando se muere alguien en el trabajo, aparte de la familia, los compañeros y todo el tema, que lo sienten mucho y hacen toda esta situación que es bastante dolorosa, y uno trata de acompañar a la familia en esta instancia, pero fíjate que yo creo que para el resto de la sociedad se ha ido naturalizando la muerte en el trabajo. Y eso es absolutamente peligroso, ¿ya? Y a tomarlo como normal, como que la gente va a la pega y claro, se murió en la pega. Se murió en la pega. Y yo creo que no es así. En la medida de que nosotros naturalicemos la muerte por accidentes de trabajo, la verdad es que menos los vamos a tener la capacidad de prevenirlos. Y eso me parece importante. Nosotros como CUT creemos que, y esto para ir redondeando un poco la situación, nosotros como CUT creemos que había una oportunidad histórica de poder hacer todos estos cambios que te digo yo en la ley 1744, ampliación de los fueros, capacitación a los representantes de los trabajadores, miembros del comité paritario, que tengan los permisos necesarios para poder desarrollar su labor, un cambio en la legislación en torno a quién califica o no una enfermedad profesional. Todo esto yo diría que nos abría un gran espacio en términos de la situación de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Cuestión que, si bien es cierto, en el primer gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, el Estado chileno ratifica el convenio 187 de la OIT. Después del accidente de los 33. Después del accidente de los 33, pero quien firme el decreto para su viabilidad, digamos, de la puesta en marcha, esto fue en el último, ¿no es cierto?, gobierno de la señora Michelle Bachelet. Qué bueno que toca. La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que surge a partir del accidente de los 33 mineros, y la firma por parte de Chile del convenio 187 de la OIT, que exige al país, o compromete al país más bien, a generar una política nacional que mejore las condiciones de seguridad, de salud
laboral, tanto física, salud física como también salud mental. Pero tengo la impresión de que ha quedado un poco en el camino. ¿En qué está la política hoy día, la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo? La administración Piñera, ¿tiene alguna voluntad de impulsarla? ¿Usted ha conversado con ellos? ¿Algo se sabe? La última vez que tuvimos, el año pasado, nosotros una entrevista que tiene que haber sido por ahí por el mes de noviembre, octubre, con la señora Saldívar, efectivamente, que es la subsecretaria, ¿no es cierto?, de Previsión Social, de Previsión Social, y la secretaría que tiene que llevar adelante estas situaciones, se nos manifestó que efectivamente, por lo menos el año pasado, que la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo iba a quedar de lado en tanto no saliera el tema previsional, porque también lo tiene que llevar esa secretaría. Pero efectivamente durante todo este tiempo hemos tenido una nula comunicación, y el gobierno nos ha dado señales de echarle para adelante con el tema. Quedamos en el programa de la política. Hay que ver cuánto del programa se traduce, ¿no es cierto?, en proyectos de ley que vayan al Parlamento para mejorar las condiciones en esta situación, porque lo que yo quiero dejar en claro aquí a la población y en general a los trabajadores es que efectivamente Chile no tiene política nacional de salud y seguridad del trabajo. Lo que Chile tiene es un seguro, que es la ley 10.044. Entonces, por lo tanto, allí yo diría que estamos bastante al debe en relación, digamos, al resto de los países y fundamentalmente en América Latina. Si la voluntad de empujar la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, todos los temas de prevención en enfermedades y accidentes laborales, y el objetivo central o la agenda, la copa, la modificación o la contrarreforma previsional o reforma previsional, como se le quiera llamar, ¿ustedes qué posición tienen? ¿Cómo ven, usted cómo ve como dirigente de los trabajadores esta agenda previsional de la administración Piñera actual? Yo creo que el periodo que se avecina y que nosotros ya lo hemos visto es bastante complejo para los trabajadores. Yo creo que hay como tú lo dijiste, hay una contrarreforma y que es restablecer hoy día esta idea, ¿no es cierto?, de que el mercado es el que puede cambiarlo todo. O sea, es decir, porque a nosotros cuando se nos quitaron estos derechos, el derecho a la salud, el derecho a la previsión y el derecho a la educación, todo eso se mercantilizó, es decir, y por lo tanto fueron bienes de consumo. Y al ser bienes de consumo, los que mejores tienen acceso son aquella gente que tenga mejores ingresos. Y el resto, ¿no es cierto?, que se la arregla como puede. Entonces, esta agenda que viene a profundizar este modelo, ¿ya?, es una agenda bastante peligrosa, digamos, para los millones de trabajadores y millones de trabajadoras de este país. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que salirle al paso a esta situación. Y tenemos que salirle al paso porque efectivamente en la nueva proyecto de ley de reforma a las pensiones, hoy día se continúa a ratificar y a profundizar, ¿no es cierto?, el rol de la AFP. Rol que ha sido cuestionado durante todos estos años por los trabajadores y el pueblo en general, ¿ya? Hoy día hay que darse cuenta, Fernando, que efectivamente un trabajador que tiene por lo menos 30 años de servicios ininterrumpidos, 32, 35 años de servicio, y que tiene hoy día entre 80 y 85 mil, hasta 90 mil, hasta 85 mil, ese trabajador hoy día está obteniendo una pensión aproximadamente del 28% de su última remuneración. Un tercio de lo que estaba ganando. O sea, menos, un poco menos. Un tercio. Entonces, la verdad es que el modelo lo continúa a mandar, ¿no es cierto?, a vivir nuestros últimos días y nos obliga, ¿no es cierto?, a vivir en condición de hambre. En materia de salud, yo diría de que efectivamente, si bien es cierto el plan Auge y estos planes que se implementaron en el pasado han servido para resolver el problema a una cierta parte de la población, pero no al conjunto, lo que ha servido fundamentalmente es para hoy día, con platas del Estado de todos los chilenos, engrandecer, ¿no es cierto?, y hacer más ricos hoy día las grandes clínicas privadas. Y si no es parte de la agenda, o más bien, si es parte de la agenda, pero la agenda va a estar en una discusión parlamentaria centrada en el Congreso, digamos en Valparaíso, entre Valparaíso y La Moneda, o entre Valparaíso y el Ministerio del Trabajo.
¿Cómo pueden participar los trabajadores? ¿Cómo pueden participar de esa discusión el movimiento sindical? Yo creo que el movimiento sindical hoy día tiene la oportunidad histórica de jugar un rol importante en estas materias. Primero porque efectivamente debe ser un articulador del conjunto de un conjunto de organizaciones sociales y que nos permita construir hoy día una plataforma de lucha que nos identifique a todos y en función de eso empujar una movilización social que debe partir de lo más básico hacia lo más complejo. Y para mí creo que lo más importante de todo es que efectivamente este llamamiento a paro hoy día debería, hay tres fechas que son importantes hoy día. Y con esto quiero terminar. Tenemos que hacer un buen 8 de marzo. Después tenemos que hacer un buen paro nacional si se ratifica en marzo, hoy día en la CUT, se ratifica esta semana, el 18. Y después nos queda un buen 1 de mayo, unitario, amplio, con toda la fuerza en la calle, para empujar una agenda social que permita hoy día a los trabajadores chilenos la profundización de la democracia. Para ir terminando, nos quedan 2 minutos. Me acaba de hablar que probablemente la Central Unitaria convoque a un paro nacional. Este va a ser un paro nacional como el que hicieron el 8 de noviembre, un paro nacional activo. ¿Están las condiciones en Chile para convocar un paro nacional? Yo creo que las condiciones para la movilización social en este país siempre han estado. El problema está en que a partir de la amenaza que hay de muchos empresarios en este país, ¿cuánto dispuestos estamos los trabajadores a salir a la calle en función, desafiando aún esa situación? Pero yo creo que los trabajadores, a la larga, si fuimos capaces de votar una dictadura que duró 17 años, ya en definitiva estamos en grado y en condiciones de ir, ¿no es cierto?, fabricando las condiciones para que haya un gran movimiento social que permita, ¿no es cierto?, como lo dije anteriormente, seguir profundizando la democracia y que esta democracia, ¿no es cierto?, le sirva a todos los chilenos y chilenas. Porque si no hay una democracia, eso significa que si no somos capaces de poner el centro en las grandes preocupaciones que tenemos, como ya lo hemos dicho, pero hay un elemento que es importante, Fernando, que yo creo que nosotros no debemos olvidar, que es el cambio de la constitución política de este país. Ya no resiste más, el Tribunal Constitucional se ha transformado en un tribunal político, que cualquier iniciativa de profundizar la democracia, otorgar mayores derechos hoy día a los trabajadores y trabajadoras, este tribunal, ¿no es cierto?, ha sido el que le ha puesto freno y fundamentalmente, ¿no es cierto?, en base a los requerimientos de la derecha en este país. Bien, estamos llegando al final de esta primera parte del programa. Hemos conversado con Horacio Fuentes González, presidente de la Confederación de Trabajadores Industrial Chile Contramet y dirigente nacional de la CUT en el área de salud laboral. Muchísimas gracias, Horacio, por acompañarnos. No se vaya, vamos a seguir conversando de temas de seguridad laboral y otras cosas más con un interesante entrevistado, dirigente, director del Instituto de Trabajo, Medio Ambiente y Salud en España, de comisiones obreras. Así es que a la vuelta de esta pausa estamos con nuestro entrevistado internacional de la jornada de hoy. No se vaya.